A veces, hermanos, se oye decir por ahí de algunas personas, no importa lo que uno crea ni la religión que uno profese, todos son diferentes caminos que llevan al cielo. Y es muy común, es muy popular que algunas personas afirmen esto. Y bueno, sería un pensamiento agradable si fuera cierto, pero no lo es. No lo es. Y el Señor Jesús, Él se encarga de aclarar muy bien, ¿verdad? En su enseñanza, que esto es una mentira del diablo. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13, el Señor Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy, hermanos, tristemente muchas personas a través de su vida actúan como si el Señor Jesucristo hubiera dicho todo lo contrario, como si todo se valiera, como si cualquier cosa fuera aceptable, pero simple y sencillamente están errados. No es así. La lección, hermanos, que vamos a considerar, pues la he titulado Los dos caminos, así simplemente. Los dos caminos. La palabra de Dios nos enseña que solamente hay dos caminos y que estos dos caminos son totalmente opuestos entre sí. Uno se describe aquí en la Escritura, el mismo Señor Jesucristo lo dice, un camino espacioso, y otro se describe como un camino angosto. Totalmente diferentes. Y hermanos, quisiera que consideráramos las diferencias que hay entre ambos caminos, esperando que al ver lo que la Escritura dice nos ayude a escoger bien y a mantenernos en el camino correcto. Una de esas cosas, hermanos, que podemos ver es que estos caminos conducen a diferentes destinos. ¿Sí? En el verso 13 se nos enseña que el camino espacioso lleva a la perdición. Ese es el destino. La palabra griega que se utiliza aquí para perdición es apoleia, que significa ruina o pérdida. Y esta ruina o pérdida puede ser tanto física como espiritual. ¿Sí? Existen muchas cosas y muchos motivos que pueden conducirnos a la ruina física, inclusive llevarnos a la muerte misma. Pero el Señor Jesús en esta y en todas sus enseñanzas, siempre el énfasis era acerca de la ruina, acerca de la pérdida espiritual, en el aspecto espiritual. Él nos está advirtiendo, hermanos, que el camino espacioso inevitablemente conduce a toda persona a la perdición eterna. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está señalando aquí. Y esta perdición eterna hace referencia precisamente al castigo en el infierno. Allá en Mateo capítulo 10, verso 28, noten ustedes el énfasis en la enseñanza de Jesús. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Decía, hay muchas cosas que pueden llevarnos a la pérdida material, a la pérdida física. Pero no es lo que nos debería de preocupar, de acuerdo a lo que dice aquí el Señor. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí. Porque lo más común es tener temor a las personas. Había persecución para los cristianos en el primer siglo y puede ser que hoy en día de alguna u otra manera usted pueda experimentar persecución, pero dice el Señor, no tengas temor de ellos. Lo peor que te pueden hacer es matarte, quitarte la vida. Pero dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, hermanos, amigos, el infierno no es un mito. El infierno es toda una realidad. Un lugar espantoso, un lugar de tormento.
El infierno existe y el camino espacioso tiene como destino final ese lugar. Hacia allá lleva, hacia allá conduce. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, explica también esta clase de perdición a la cual lleva el camino espacioso. Dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La perdición a la cual conduce el camino espacioso no se limita solamente a la perdición física, aún peor y muchísimo peor, la perdición eterna, la perdición del alma, el castigo, el sufrimiento eterno. Hacia allá conduce este camino espacioso. Dice aquí el apóstol Pablo que aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que han rechazado el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, aquellos que no han querido obedecer el evangelio, van por ese camino que lleva a la perdición eterna. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es para nuestro beneficio, para nuestro buen vivir en todo aspecto de nuestra vida. Pero sobre todo, la palabra de Dios nos guía, nos lleva a la salvación eterna. Pero la gente la rechaza y no quiere saber nada de Dios y no quieren obedecer al evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor venga, y vendrá en llama de fuego, sinónimo de juicio, de castigo. Entonces aquellos que rechazaron al Señor y rechazaron su evangelio, dice aquí, sufrirán pena de eterna perdición. Este es el mismo castigo que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25, verso 41, dice que en aquel gran día del juicio final dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No solamente el diablo y esos demonios habitarán ese lugar, sino todos aquellos que ni el día del juicio estén a la izquierda del Señor. Las personas que vayan por el camino espacioso sufrirán en este mundo de muchas maneras, tal vez. Si hablamos, por ejemplo, de la borrachera siempre va a traer miseria a las personas. Si hablamos, por ejemplo, de divorcio, que es muy común, va a traer miseria a las personas y a las familias. Si hablamos de peleas, van a producir sufrimiento físico y mental. Hay personas que por sus delitos están purgando condenas en las cárceles. Hermanos, pero el sufrimiento que hayan sufrido en este mundo a consecuencia de sus malos procederes, de su vida desordenada, de sus delitos, no se va a comparar en nada con el sufrimiento que comienza después de la muerte. Y a ese lugar es a donde conduce el camino espacioso. Allí va. Ese es el destino final de él. Es un sufrimiento horrible. No hay palabras para describir lo terrible de ese lugar a donde conduce este camino. Pero el versículo 14 también nos dice que hay, hermanos, bueno, vamos a leer el Proverbios 14:12 antes. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque haya personas que piensen, ¿verdad?, que esa forma de vida es buena de cierta manera, en realidad, dice aquí la Escritura, su fin es camino de muerte. Y ese es el fin del camino espacioso. Su fin es muerte. Pero el versículo 14 de Mateo 7 dice que el camino angosto lleva a la vida. Ese es el otro camino. Solamente hay dos.
Y el camino angosto lleva a la vida. Es el camino por el cual toda persona debería de ir. ¿Por qué, mis hermanos? Claro está. Porque lleva a un lugar totalmente diferente al camino espacioso. Este lleva a la vida, dice aquí. Y cuando habla de vida no se refiere precisamente a la vida física en este mundo, sino a la vida eterna. Vida eterna. Cuando escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 23, él dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El camino angosto lleva a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Hermanos, aquellos que van por el camino angosto, podemos decir que la muerte física se convierte en una bendición para ellos. No es una desgracia, es una bendición porque ahora han vencido. ¿Sí? Porque ahora van a ser recompensados de una manera que nuestra mente a veces no alcanza a imaginar. Recompensados con la vida eterna con el Señor. De la misma manera que el camino espacioso lleva una condición extremadamente horrible, el camino angosto lleva una condición extremadamente buena y maravillosa. Sí. Por ahí deberíamos de ir siempre. El camino angosto, hermanos, lleva a la vida eterna con Cristo allá en el cielo, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedades, donde no habrá pérdidas. No habrá nada que nos cause aflicción, llanto, nada de eso. La vida eterna con Cristo estará llena de gozo, de paz, de felicidad, de seguridad. Y sobre todo estaremos en una perfecta comunión con el Señor. Veremos a Dios. Le veremos cara a cara, dice el apóstol Juan. Seremos semejantes a Él. Estaremos con Él. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono es Dios. Y Él está diciendo: esto que estoy diciendo es verdadero. Sí. Son fieles y verdaderas estas palabras. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No podemos dudarlo ni lo más mínimo. Y esto, hermanos, será realidad. Aquellas personas que vayan por este camino, el camino que lleva a la vida, podrán disfrutar allá en el cielo, en la presencia de Dios. Él hace nuevas todas las cosas, dice aquí. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene hechos que creer, mandamientos que obedecer, pero también promesas que disfrutar. Sí. Y la palabra verdadera del Evangelio nos dice que nuestra esperanza está allá en los cielos con el Señor. Mientras nos mantengamos por este camino angosto, podemos tener la seguridad de que llegaremos a nuestro destino.
Y ese es el destino, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quiero ser enfático, solo hay dos caminos y por lo tanto solo hay dos destinos posibles. Cada persona decide por cuál camino ir y por lo tanto decide a qué destino llegar. A veces hay gente que espera un término medio. ¿Sí? Un término medio. No quieren ir al tormento, no quieren ir al castigo, no quieren ir al infierno. Claro que no. Pero por otro lado, tampoco les interesa ir por el camino angosto. ¿Sí? Pero no hay camino intermedio, ni tampoco hay un destino intermedio. Nadie puede aferrarse al camino espacioso esperando que ese camino espacioso al final le lleve a la vida, porque no va a ser así. ¿Quiere usted la vida eterna? ¿Quiere estar un día en el cielo con Dios? Entonces oiga la voz de Cristo y escoja el camino correcto. No tome ese camino ancho que lleva a la perdición. Tome el camino que el Señor le recomienda, el camino que lleva a la vida. Pero otra diferencia entre estos dos caminos es que no son igual de populares. Y es claro en lo que el Señor Jesús explica. Esta versión, la palabra de Dios para todos, dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y dice, mucha gente toma ese camino. ¿Sí? Mucha gente toma el camino que lleva al infierno. ¿Sí? A la destrucción eterna. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Es mucha gente la que va por el camino que lleva a la perdición y es poca gente la que va por el camino que lleva a la vida. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Quisiéramos que fuese al revés y que el camino que lleva a la vida fuera un camino muy popular y que muchas personas decidieran ir por él. Quisiéramos que ese camino que lleva a la perdición nadie lo quisiera tomar. Que fueran muy poquitos o, si es posible, nadie fuera por ese camino. Pero el Señor Jesús nos deja en claro que no es así. Tristemente no es así. Los que se perderán, hermanos, son muchos y los que se salvarán son muy pocos. Y no por voluntad de Dios, no porque sea el deseo de Dios, porque Él ha hecho hasta lo imposible para que ninguno perezca. Esto será así por la voluntad, por la elección de cada persona en particular. De hecho, hermanos, muchos ejemplos en la Biblia a través de la historia nos confirman esta verdad. ¿Sí? Siempre ha habido, hermanos, diferentes situaciones en las cuales los siervos fieles de Dios son relativamente pocos en relación con los muchos que no son fieles. El apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta, capítulo 3 y versículo 20, él menciona esto y dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Desde aquellos tiempos, en aquellas épocas, en los días de Noé, cuando viene el juicio de Dios, ¿cuántas personas, dice aquí, desobedecieron a Dios y perecieron en el diluvio? Hermanos, era toda una generación. Miles y miles y miles de personas desobedecieron, dice aquí. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y cuántas personas fueron salvas en el arca?
Solamente 8 personas. Sí. 8. Noé, su esposa, los 3 hijos de ellos y las 3 esposas de sus hijos. 8 personas. Y usted puede ver la cantidad de gente que decidió desobedecer y que pereció en el diluvio. Y puede ver la cantidad de personas que fueron salvas. Y hay un contraste abismal. Sí. Son muchos los que van por el camino ancho, el camino espacioso, el camino que lleva a la perdición, tristemente. Allá en Génesis capítulo 18, versículo 32, Dios está hablando con Abraham y le dice a Abraham: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Dice Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Allí estaba en Sodoma su sobrino Lot, con su familia, sus criados. Ahí moraba él. Y Dios había decidido destruir estas ciudades que eran pecadoras contra Jehová en gran manera. Y empieza Abraham a interceder por ellos. Finalmente, hermanos, dice Dios: si hay ahí 10 justos, 10, no las destruyo. Y repito, la palabra de Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Y si hubiera habido 10 justos, Dios no destruye esas ciudades. Pero los hubo. Dice en el capítulo siguiente, el verso 24, Génesis 19, 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todos los moradores. ¿Cuántas personas vivían en esas ciudades? Yo no sé, pero eran muchas. ¿Y cuántos fueron salvos? La Escritura habla de Lot y sus 2 hijas, porque ni siquiera la mujer de Lot, ahí a medio camino, ella desobedeció y miró hacia atrás, y Dios la convirtió en estatua de sal. 3 personas salieron con vida, y todas las demás, todas perecieron. Sí. Quemados con fuego y azufre. En Números 14, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Verso 30: vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en el contexto sigue diciendo que ellos iban a perecer en ese desierto, ahí iban a quedar, ahí iban a morir, en esos 40 años en los cuales iban a andar vagando. Hermanos, es triste que el pueblo de Dios, que fue sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, que vieron las señales, los milagros tan grandes que Dios hizo entre ellos, a los cuales Dios alimentó y Dios les dio de beber y Dios protegió de día y de noche. Hermanos, tanta gente, probablemente eran más de 1 millón. Dice que nada más Josué y Caleb, de 20 años arriba, los que salieron de 20 años arriba, solamente Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida. Los demás iban a perecer en el desierto. Y esos niños, dice,
Esos niños que ustedes tanto me reprochaban, me recriminaban y decían que iban a ser por presa de los enemigos, esos niños de ustedes, ellos iban a entrar. Yo los introduciré, pero ustedes no. Sí. Hermanos, de una generación tan grande, de una multitud de personas, solamente dos entrarían a la tierra prometida. ¿Cómo es posible, hermanos, que suceda esto? Es que así ha sido siempre. Eso ha pasado una y otra vez, se repite la misma historia. El camino que lleva a la vida no es nada popular. El camino que lleva a la perdición es el que más comúnmente escoge la gente. Consciente o inconscientemente, pero así lo hacen. Hermanos, ¿cuándo hubo un momento en que el pueblo de Dios fuera mayoría en la tierra? Dígame usted, ¿cuándo? Analice la historia de la humanidad. ¿Cuándo el pueblo de Dios ha sido mayoría? Nunca, nunca. El pueblo de Dios siempre ha sido un remanente, pocos en comparación con el resto. Siempre ha habido pocos justos y muchos injustos, pocos obedientes y muchos desobedientes, pocos fieles y muchos infieles. Siempre ha sido así. Dice allá en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 4, dice el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y los demás, el resto, no eran dignas, no andaban en vestiduras blancas, solo unos pocos. Hermanos, siempre ha sido así. Tristemente, lamentablemente, eso pasa. La gente a veces trata de justificarse diciendo, es que la mayoría de las personas lo hace. Es que yo no creo que tanta gente puede estar mal. Pues nada más mire la historia, mire estos ejemplos de la Escritura y muchos más. El hecho de que la mayoría de la gente apruebe algo no quiere decir que Dios lo acepta. No quiere decir que vamos bien. No. Millones de personas alrededor del mundo aceptan el aborto. Millones de personas aceptan la homosexualidad, aceptan el divorcio, las relaciones fuera del matrimonio, y por eso Dios lo acepta. Y cada vez se vuelven más populares este tipo de cosas, y cada vez es más gente la que brinda su apoyo a este tipo de prácticas. ¿Y por eso Dios lo aprueba? ¿Dios lo acepta? Claro que no, hermanos. Las mayorías nunca deben de dictar el camino por el cual nosotros debemos de ir. Sí. Todo el mundo entero puede estar de acuerdo en algo que está mal, y no por eso ahí vamos a ir nosotros detrás de ellos. Nuestro razonamiento debe de ser: ¿quién está haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? No quién es la mayoría. ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién está siendo fiel al Señor? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Yo quiero ir por ese camino. Es lo que debemos de pensar y lo que debemos de procurar. No importa por dónde vaya el mundo, no importa por dónde vaya la mayoría de la gente, yo quiero ir por el camino donde van aquellos que hacen la voluntad de Dios, de aquellos que sí son fieles y obedientes al Señor. Así que, hermanos, nos queda claro, estos dos caminos no son igual de populares. Pero otra cosa, así rápidamente, estos dos caminos tienen diferente grado de exigencia. ¿Sí? Hermanos, ¿de qué serviría ir por una carretera ancha, espaciosa y muy cómoda si nos lleva a un lugar al que no queremos ir? Puede ser la mejor carretera del mundo, pero ¿a dónde nos está llevando?
Pero por otro lado, si hay un caminito por allí de terracería, tal vez estrecho y polvoriento, no tan fácil de encontrar, pero si este camino nos lleva exactamente al lugar al que queremos ir, por supuesto que debemos de tomarlo y por allí caminar sin desviarnos. Ese es el camino correcto. No, pero no está la supercarretera, no. Pero ese te lleva al lugar. ¿Quieres ir a este lugar? Este es el camino correcto. Hermanos, la verdad es estrecha. La verdad es difícil en ocasiones. La verdad es limitada. Pero el error, por el contrario, es amplio, es fácil, es ilimitado. Son cosas totalmente opuestas. Y eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en las cuestiones seculares. ¿Sí? Como el error es amplio, la verdad es limitada. Por ejemplo, en las matemáticas, para ilustrar así, para que todos podamos entender. Si no sabemos las tablas del multiplicar, hermanos, podemos entender muy fácil esto. ¿Cuántas respuestas correctas puede haber a esta operación 3 por 9? Solamente una. A veces los maestros revisan los exámenes y este está mal, y este niño, se la sacó mal, y este también se la sacó mal, y solamente 2, 3 se la sacaron bien. Realmente solo hay una respuesta correcta. Hay muchas opciones para equivocarse. Hay mucho margen de error. Hay muchos que van a decir 25 tal vez, 26, 32. Pero solamente hay una, es 27 la respuesta correcta. Si habláramos, por ejemplo, de historia de este país, y preguntáramos en qué fecha se declaró Estados Unidos como una nación independiente de Inglaterra, ¿cuántas respuestas posibles puede haber? Muchas. Si usted me va a dar una fecha, allá me van a dar otra, allá atrás me pueden dar otra diferente, y pueden darme 100 diferentes fechas, pero solamente hay una correcta. ¿Sí? El 4 de julio de 1776 fue declarado este país como una nación independiente. Y esa es la fecha que todos deberíamos de tener aquí. No todos la sabemos. Si hablábamos de medidas, por ejemplo, yo puedo preguntar cuántas pulgadas tiene un pie. Y él me dirá 10 pulgadas, 15 pulgadas, 20 pulgadas, 8 pulgadas. Todos están mal. Un pie tiene 12 pulgadas. ¿Sí? Y podemos ver, hermanos, la diferencia entre el error y la verdad. Las personas aceptan este principio casi en todas las áreas de la vida, pero se resisten a aceptarlo en cuestión espiritual. Todos saben que estos ejemplos que puse son ciertos, y hay 1000 ejemplos que pudiéramos poner. Pero tratándose de las cosas de Dios, entonces no hay tal verdad, no hay tal error. Todo se vale, todo se puede. Todos llevan al mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, no es así. Servir a Dios requiere sumisión a su voluntad de una forma completa, de una forma absoluta. ¿Sí? No somos libres de hacer lo que se nos plazca. Hay una sola verdad, hay una forma de vida solamente que agrada al Señor. Servir al diablo, por lo contrario, es lo opuesto, ¿verdad? Servir al diablo es algo fácil de hacer. Servir al diablo implica que podemos hacer lo que nosotros queramos, o si no queremos no hacemos nada, ¿verdad? Servir al diablo implica que no hay límites, que no hay nada que nos restrinja. Servir al diablo es sumamente fácil. Por eso, hermanos, se habla de que el camino es muy espacioso, muy ancho, muy cómodo.
En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22, podemos ver este principio en cuanto al camino angosto. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y está hablando de Cristo Jesús como profeta de Dios. Y dice, y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Desde allá Moisés, hermanos, estaba profetizando acerca de la venida del Mesías. Pero note usted, dice que en todas las cosas que él hable, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, a la voluntad de Dios. Tenemos que oírle, tenemos que obedecerle. Y si no lo hacemos, dice que vamos a ser desarraigados de su pueblo. En Mateo capítulo 28, cuando el Señor envía a sus discípulos a ser discípulos, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que estos discípulos tenían que enseñar a los nuevos discípulos? ¿A guardar qué? Todas, dice, todas las cosas que os he mandado. No dice el 90% de las cosas que yo mandé, no, todas. Todas. ¿Sí? En Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice Pablo, sea anatema. ¿Podemos seguir un evangelio diferente? Es que hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchas iglesias, muchas prácticas diferentes. ¿Podemos seguir la que más nos guste, la que más nos agrade? No. Dice, si alguien nos predica un evangelio diferente, dice, sea anatema. Y dijo el Señor, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir al hoyo. Tan anatema es el que predica el evangelio diferente como el que sigue un evangelio diferente. Por supuesto que no. Solamente hay un evangelio verdadero. En Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Un punto? Sí. Ofender tan solo en un punto, sí. Nos hace culpables de toda la ley. En Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y note el singular que se utiliza aquí en estas expresiones. Así como solamente hay un Dios verdadero, un Señor, un Espíritu Santo, de la misma manera solamente hay una fe. Dice la gente, no importa lo que tú creas, aquellos creen una cosa, estos otros, aquellos, pero no importa, es lo mismo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Solamente hay una fe verdadera. Sí. Dice que solamente hay un bautismo. Pero podemos ver en la práctica que hay diversidad de bautismos que se practican en el mundo religioso. ¿Todos son igualmente válidos? No. Solamente hay uno verdadero. Dice aquí que nada más hay un cuerpo, pero usted puede ver cientos y miles tal vez de cuerpos religiosos que afirman ser el cuerpo de Cristo. ¿Lo serán? Solamente hay uno verdadero. La gente adora a Dios de diferentes maneras y dice, no importa con que seas sincero, con que lo hagas de corazón, da igual cómo lo hagas. No es lo que dice la palabra de Dios.
La gente piensa, hermanos, que cualquier cosa es aceptable. Veíamos 3 por 9. ¿Cualquier cosa es aceptable como respuesta? Por supuesto que no. Si no, todos sacaran 100 en la escuela. Claro que no. ¿Por qué Dios, hermanos, aceptaría lo que el hombre quisiera? Dios se complace en que uno le obedezca y que haga lo que Él demanda, lo que Él pide. Con estos textos, hermanos, solo quiero demostrar que el camino es angosto. Sí. Debemos estar dispuestos a someternos con celo, con dedicación, y debemos estar dispuestos a apartarnos de nuestros pecados. No que uno trate de desanimar a nadie, al contrario. Queremos animarle a que tome ese camino. No estamos diciendo que sea lo más fácil del mundo. No estamos diciendo que usted nunca va a pasar por ningún problema, ninguna situación, ninguna prueba de fe, ninguna tentación. No. No estamos diciendo, hermanos, que todo va a ser miel sobre hojuelas. No. No. El camino es angosto, limitado, en ocasiones difícil. Pero ese es el camino que nos lleva a la vida y eso es lo importante. ¿De qué serviría el camino más cómodo y más plácido si nos va a llevar a la perdición eterna? ¿De qué serviría ir por ese camino? De nada. Es por eso, hermanos, que pocos encuentran el camino, dice el Señor. No que no puedan encontrarlo, no que no puedan seguir este camino, sino que no están dispuestos a someterse a lo angosto del camino. Dice, no, eso está muy difícil para mí. No, eso es para ustedes. A mí me gusta otro tipo de vida. Yo quiero ir por otro camino diferente. Y ese es el problema con las personas. Eso es lo triste, que al final van a querer llegar a la vida eterna y que van a querer estar en el cielo con Dios, pero en esta vida no están dispuestos a ir por el camino que lleva a ese lugar. Sí. Hermanos, no es imposible servir a Dios. No lo es. Dios demanda lo mejor de nosotros y Dios quiere esfuerzo, Dios quiere santidad, Dios demanda fidelidad y no es imposible. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos a Cristo Jesús como mediador, tenemos a Él como sumo sacerdote, como abogado. Y Dios puede perdonar nuestros pecados si llegamos a caer. No es imposible definitivamente servir a Dios, pero se requiere la mejor actitud. Se requiere someternos a Él en todo. Solamente así podremos llegar a la vida eterna. Sí, hermanos, es obvio y es muy fácil de ver la exigencia abismalmente diferente que hay entre ir por un camino e ir por el otro, pero vale la pena. Ir por el camino angosto vale la pena. ¿No le gustaría a usted estar con Dios? Estar en el cielo con el Señor, vivir eternamente por los siglos de los siglos. Créame, la vida se va rápido y la vida no solamente se va rápido, es incierta. A veces ni siquiera mucha gente llega a vivir lo que en su mente tenía planeado vivir. Porque un día puede pasar algo que no habíamos contemplado y nos vamos antes de tiempo de este mundo. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos llevará ese camino por el cual decidimos caminar en esta vida? Hay un solo plan de salvación, no hay muchos. Y es muy claro en la Escritura. Lo hemos puesto sermón tras sermón, lección tras lección. Ahí está el plan de salvación de Dios para toda persona. Para poder ir en ese camino, ubicarnos en ese camino correcto, necesitamos obedecer
lo que el Señor ha establecido. Necesitamos creer en Jesús con todo nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confesar nuestra fe delante de los hombres diciendo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y necesitamos ser bautizados, sepultados en agua, para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Y de ahí en adelante perseverar a través de ese camino, ¿verdad? Aprendiendo cada día más cómo hacer la voluntad de Dios, cómo guardar todas las cosas que Él ha mandado y vivir, hermanos, por esa forma de conducta de vida. Así que animamos a las personas que están entre nosotros en esta tarde. Si alguien quiere venir a Cristo, quiere obedecer el Evangelio, hoy es el día de salvación. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación. Nuestro hermano que lo va a dirigir puede pasar.